Últimamente se habla mucho de la falta de suministros, de problemas en el transporte mundial, crisis energética, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cómo nos influye en nuestro día a día? Últimamente vemos titulares en los periódicos que hablan de estos temas y parece ser que hay un cuello de botella difícil de superar, porque aunque parezca que eso está afectando a grandes industrias y grandes empresas, podría ser que de alguna manera también nos fuera afectando en productos de nuestro día a día. Por otra parte, si echamos la vista atrás y pensamos en los modelos de consumo de hace unas décadas, pues muchas de las cosas que consumíamos en nuestro día a día, como la ropa, la alimentación o incluso pequeños electrodomésticos, se producían en su mayor parte cerca de donde vivíamos. Es decir, la mayoría de las materias primas tenían un trayecto muy corto y aún menor si hablábamos de alimentación o productos básicos. Pero en las últimas décadas el modelo capitalista y consumista en el que vivimos nos ha llevado a un sistema basado en la deslocalización de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas se producen muy lejos de donde se consumen finalmente. Las razones son varias y muy variadas, pero principalmente porque abaratan el coste de la producción para la empresa. En primer lugar, se paga muy barato la mano de obra, muchas veces en condiciones de semiesclavitud. Las materias primas son más baratas, no se pagan tasas e impuestos que sí en otros países y, por supuesto, los costes medioambientales no se tienen en cuenta de ninguna manera, ¿no? Esto sin tener en cuenta el coste ecológico que supone su transporte también, ¿no? Que en ocasiones, además, consta una larga cadena de piezas, ¿no? La materia prima viaja de un lugar a otro, donde sufre una primera transformación, luego viaja a otro lugar donde sufre otra y así hasta 3 o 4 o más transformaciones hasta que llega al consumidor final. Y luego también otro coste que a veces no se tiene en cuenta es el coste posterior de una vez utilizado, pues que conlleva su reciclaje, ¿no? Por otra parte, esto conlleva un impacto que a veces es poco visible, que es por ejemplo, pues la pérdida cultural, económica y medioambiental en estos países donde están estas grandes empresas, que son países, a mí me gusta llamarlos empobrecidos, y bueno, pues se siguen empobreciendo todavía más, ¿no? Porque eso a veces solo les queda esa alternativa, ¿no? Trabajar en esa gran empresa que además ha eliminado su modelo de vida, ¿no? Anterior, ¿no? Podría ser la agricultura o cualquier otro, ¿no? Y ahora parece que eso también lo estamos sufriendo en los países donde vivimos y estamos viendo que cada vez esa falta de industria y empresas de suministros locales, pues nos hemos vuelto tan dependientes de lo que se produce lejos que algunas fuentes de energía y materias primas pues están comenzando a escasear y entramos en la crisis en la que estamos. ¿Y cómo podemos hacer frente a esto? En primer lugar, tomar conciencia. Para ello, informarnos y leer diferentes fuentes. Después, hacer un trabajo de presión para que los gobiernos tomen medidas que permitan relocalizar la economía, es decir, traer de vuelta la producción a los lugares de consumo, pero de una forma además sostenible y responsable. Y también hacer una presión para que las grandes empresas y multinacionales pues cambien un poco su forma de producir, ¿no? Puede parecer que el poder lo tienen los gobiernos y las empresas, pero no es así. El poder es de quien compra. Al final las empresas producen para que alguien lo compre y las personas consumidas tenemos un gran poder y a su vez una gran responsabilidad para con el planeta, otros países y las generaciones venideras. Las personas consumidoras tenemos el poder de decidir qué compramos, ¿no? Entonces podemos fomentar un consumo de productos locales que se hayan elaborado de una forma justa y sostenible. Tenemos el poder de transformar la sociedad siendo conscientes de que el ritmo actual de producir y consumir no es viable y a lo que estamos notando con la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Y quienes consumimos, básicamente, podemos optar por un modelo de vida más simple y menos consumista. Es decir, elegir los productos que vamos a comprar en un pequeño comercio, que sean productos locales, que sean productos de temporada, en el caso de la alimentación, que sean empresas que respeten los derechos de las personas y cuiden el planeta, y además que buscar otras formas de consumir. Es decir, no siempre hace falta comprar algo, podemos repararlo, reutilizar, comprar de segunda mano. Y bueno, además no solo es más sano y justo consumir de esta manera, sino que además nos puede hacer más felices, eliminar el estrés y resultar hasta liberador. Y de este paso mejoramos la economía local en vez de engordar las grandes cuentas de resultados de las grandes multinacionales. Y en nuestro día a día, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay muchas opciones a nuestro alrededor. En la red Saletuz llevamos más de una década promoviendo este tipo de alternativas en Donostia. Y tenemos un mapa Saletuz, donde podéis localizar en la ciudad dónde y cómo consumir y vivir de otra manera. Podéis visitar nuestra web en www.saletuz.eus y bueno, ahí podéis encontrar las diferentes alternativas de consumo y también los 16 criterios en los que nos basamos a la hora de seleccionar estas alternativas.
Thank you.